algo que les atormente. Todo claro y Por todo ahora perfecto. no. Por ahora no. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, listo. Bueno, entonces hasta ahora hemos trabajado pues con variables hidrológicas, estamos hablando de precipitación y estamos hablando de escorrentía, pues que son las dos variables con mayor relevancia. Infiltración es una variable importante, pero la simplificamos en nuestro análisis. Recuerden que el modelo de curva número fue desarrollado usando balance hídrico y el balance hídrico envolvía infiltración dentro del proceso. Por eso en alguna medida tiene una validez, aunque se pueda llegar a considerar que es un modelo empírico, realmente tiene un fundamento físico también en su desarrollo. Em, pero entonces, generalmente hay dos elementos importantes en nuestra evaluación. Uno de los elementos es el volumen, la cantidad de masa, y el otro es la tasa de ocurrencia del evento. Refiriéndonos a la tasa, por ejemplo, en términos de volumen, pues obviamente nos permite evaluar la extensión, la capacidad de almacenamiento, pero en términos de tasa, pues nos permite también dimensionar otro tipo de sistemas, por ejemplo, qué tan rápida la respuesta es y qué tanto el efecto ambiental puede llegar a generar. En términos de hablar en términos de hablar de tasa, es decir, de volumen por unidad de tiempo, les planteaba la semana pasada, creo, existe la normatividad en la cual una vez se hace un desarrollo urbano o un sistema de modificación de uso de suelo, el desarrollador está obligado a generar una escorrentía en términos de volumen igual o menor a la que estaba antes de que se hiciera la modificación del uso del suelo, pero más importante aún, la tasa, es decir, el flujo máximo de escorrentía, el flujo pico de la escorrentía, tiene que ser igual o menor al que estaba ocurriendo antes. ¿Por qué? Porque cuando el flujo pico incrementa, la velocidad del flujo, la velocidad del agua escorrentía moviéndose del área de drenaje y entrando a cauces naturales, causa un incremento en el arrastre. Ese incremento en el arrastre es el que causa la degradación, es decir, la erosión del lecho primero, luego la erosión del banco. Y obviamente, y obviamente el potencial de inundación, porque puede que incluso el cauce no sea capaz de responder, así se degrade, no sea capaz de responder y sobrepase la sección transversal e inunde las áreas aledañas, ¿ok? Que es uno de los factores adicionales que queremos modificar. Uno, obviamente, el incremento. Dos, el impacto ambiental que pueda causar. Tres, obviamente también el potencial de inundación que podamos tener en un sistema. Son los elementos. Pero entonces para entender el flujo, para determinar ese valor máximo de la tasa, entramos a identificar un concepto que tal vez ustedes ya lo han escuchado, tal vez ya lo han visto, y al cual le llamamos hidrógrafo, ¿ok? O hidrograma. Eh, y en términos generales, el hidrograma, pues es una variable, perdón, una representación gráfica de, pues, una característica en términos generales de movimiento del agua, ¿no? Como lo dice su término hidro, agua. Y pues las diferentes características que estaremos viendo en estas gráficas son la elevación del agua, la descarga, es decir, la tasa, la velocidad misma, en alguna medida se puede llegar a evaluar. Es un hidrograma, es una gráfica de agua. De hecho, en el pasado, la precipitación era considerado un hidrograma. Tiempo después, cuando se separó en alguna medida la implementación, el hietograma fue el término usado para esta caracterización. Hay un elemento importante en el hidrograma, ¿ok? El hidrograma refleja las características de la cuenca y lo refleja precisamente. Un ejemplo bien dado y bien rápido es el cambio de uso de suelo. Si yo tengo un área que era forestal, ¿ok? Mi respuesta hidrológica va a tener pues una forma, es decir, mi gráfica de hidrograma va a tener una forma. Asumamos como ejemplo, solamente como ejemplo, que lo que ustedes observan en el azul oscurito en la parte baja es el hidrograma que ocurría antes de que se hiciera la urbanización de un terreno.
mientras que el hidrograma en azul clarito puede de hecho estar representando la impermeabilización. Incrementamos el volumen e incrementamos la tasa máxima. Es un ejemplo solamente, pero realmente es válido. Es muy acertado a las condiciones que generalmente podemos encontrar en los procesos de respuesta hidrológica. Entonces, este es nuestro hidrograma, ¿ok? Y les voy a hablar mucho en varios términos. El hidrograma, vamos a hablar del hidrograma de tormenta, vamos a hablar del hidrograma de escorrentía. Cuando hablamos del hidrograma de tormenta, generalmente va a representar la presencia de dos tipos de flujo. ¿Recuerdan ustedes la palabra flujo base? Es ese flujo o es esa cantidad de agua que se está observada en el cauce, en un cuerpo de agua superficial que está en conexión directa con el agua subterránea. ¿Ok? Se puede decir en alguna medida que la presencia del nivel freático casi que está muy asociada al flujo base de un cuerpo de agua superficial. Am, entonces, cuando hablamos de hidrograma de tormenta, estamos hablando de la presencia del flujo base más lo que me está adicionando la escorrentía. Es decir, llueve, tengo un flujo base, el cauce que está en el cuerpo de agua, llueve y lo que se incrementa pues es la adición dada por la escorrentía, por la tormenta misma. Entonces, cuando hablemos de hidrograma de tormenta, vamos a hablar de hidrograma de tormenta incluyendo los dos, escorrentía y flujo base. Cuando hablemos del hidrograma de escorrentía, solamente va a representar el componente adicional. El flujo base va a ser eliminado en nuestro análisis, ¿ok? Es un elemento que necesito que tengan en claro. Eso en términos del hidrograma. Ahora, en términos del hietograma, la precipitación también tiene una distribución gráfica, ¿no? Aquí obviamente pues estamos leyendo del cero, cero es la parte de abajo y va incrementando. Si ustedes recuerdan la gráfica, perdón, la lectura anterior, la discusión anterior, hablamos de cómo construir precipitaciones instantáneas y hablamos de cómo construir un hietograma. En este caso lo que me está mostrando es cuánta precipitación ocurrió. Cada lineecita puede decirse, cada barra se puede decir que tiene un intervalo de 1 hora entre barras, ¿ok? Entonces cada barra es 1 hora y la altura, en este caso la profundidad, me representa cuánto llovió, es decir, puede que este sea 5 milímetros, puede que esto sea 7, puede que este sea 8, ¿ok? ¿Cuánto llovió en cada periodo de tiempo? Pero no necesariamente todo ese periodo de tiempo generó escorrentía. Puede que al principio, la primera hora o la primera media hora o los primeros 15 minutos, tuvimos la abstracción inicial, tuvimos una infiltración, tuvimos una retención de agua por parte de la vegetación. Entonces, solamente después de cierto tiempo estamos observando en algún momento que ocurre la escorrentía. Y no necesariamente quiere decir que cuando ocurre la escorrentía ya no hay infiltración. No, ocurre la escorrentía y hay cierta lámina de infiltración que sigue ocurriendo, dependiendo de las características de su suelo y de que llegue pues al punto de saturación. Entonces, cuando podemos determinar esas variables en el suelo, podemos separar lo que es la precipitación total y lo que es el exceso de la precipitación, es decir, la lámina de lluvia que se convierte en escorrentía, que es lo que está representado aquí gráficamente en el azul claro. ¿Ok? Lo que ustedes observan en azul claro es la lámina de precipitación que se convirtió en escorrentía. Lo que está en rojo es la lámina total de precipitación, que siempre va a ser mayor que la lámina de precipitación que se convierte en escorrentía. ¿Ok? Por favor, si hay dudas o preguntas, déjenme saber. El siguiente ejemplo, este siguiente punto, note que eliminamos el flujo base. Ahora todo lo que está en el área bajo la curva, el hidrograma, nótese que ya no se llama Storm Flow Hydrograph. Ya no se dice que es un hidrograma de tormenta. Ahora es un hidrograma de escorrentía. ¿Ok? En el anterior teníamos el hidrograma de tormenta, incluido el flujo base y la escorrentía. Aquí solamente tenemos el hidrograma de escorrentía. Eliminamos el flujo base. ¿Ok? Hicimos la sustracción y solamente nos queda esta figura. ¿Ok? Ese es el ejemplo. Y tenemos el hietograma de lluvia y el hietograma de el exceso de la lluvia. Ahora, un punto bien importante. Esta lámina de lluvia que se considera lámina de exceso de lluvia es igual al
la lámina determinada de escorrentía. Es decir, esta es la escorrentía representada en el cauce. Esta es la escorrentía en la lluvia, la lámina de exceso, y esta es la escorrentía en el cauce. Ahora, cuando ustedes analizan el área bajo la curva, ¿ok? Piensen que esto es un triángulo, como un ejemplo simple. Si ustedes calcularan el área bajo la curva, la base por la altura dividido 2, como ejemplo, calculan un volumen. Un volumen, esto es tiempo, y esto es volumen dividido tiempo, ¿no? Entonces, si calculan un área, es el producto de las dos, ¿no? Entonces, base es tiempo, altura, flujo dividido tiempo, todo sobre 2. Claro, tiempo y tiempo se eliminan, luego me va a dar el componente de mi flujo, mi volumen, perdón. ¿Ok? Es un volumen de escorrentía. ¿Ok? Es un ejemplo rápido y es una manera de identificar. El área bajo la curva es el volumen de la escorrentía. Y ya ustedes saben muy bien que el volumen de la escorrentía dividido por el área de la cuenca o el área de drenaje equivale a mi lámina de escorrentía. Y mi lámina de escorrentía va a ser igual a esta lámina de lluvia en exceso que está marcada en azul clarito. ¿Ok? ¿Sí está claro para todos? Si hay dudas, por favor, déjenme saber. Eh, Profe, yo quiero hacer un pequeño refuerzo, porque yo me acuerdo que a mí en los primeros semestres me confundí un poquito de eso. Eh, Cuando ustedes vean, chicos, que cuando se habla de la lámina de agua, ustedes muchas veces van a encontrar eso en unidades de milímetros, ¿sí? Entonces, pero profe, ¿cómo es que sí que en unidades de milímetros? Recuerden lo que está diciendo el profe, ya que eso es la lámina de agua, pero en realidad está representando un volumen porque está representando esa lámina de agua distribuida en todo el área de la cuenca, ¿ok? Lo digo porque a mí cuando yo era estudiante los primeros semestres a veces también me confundía. Entonces recuerden eso, esos milímetros están representando un volumen, pero es porque está representando esa profundidad del agua, esa laminita en toda el área de la cuenca, solo como ese refuerzo. Sí, gracias, profe. Lo que plantea el profe Andrés, recuerden que lo mencionamos la clase anterior también cuando hablamos de la lámina de precipitación. Cuando hablamos de la lámina de precipitación, estamos asumiendo que hagan de cuenta que tienen una tabla de madera impermeable, ¿ok? Que nada se infiltra. Una lámina de madera o un vidrio de un área específica. Y llueve y se acumula. Hagan de cuenta que hay una barrera y se acumula y se eleva a cierta cantidad. La cantidad de agua que se acumula uniformemente en esa área es la lámina, ¿ok? Que como dice el profe Andrés, pues representa un volumen. Exactamente lo mismo pasa con la escorrentía. Cuando decimos la lámina de escorrentía, si pudiéramos evaluar cuánta uniformemente durante todo el área, a lo largo de toda el área, cuánta lluvia en exceso se acumularía, sería la lámina de escorrentía. ¿Ok? A eso nos referimos con lámina y a eso nos referimos pues con que realmente estamos hablando de un volumen. La lámina es cuánta cantidad, cuál sería la profundidad del agua que se acumularía en la superficie de un área de drenaje a lo largo de toda la extensión de esa área de drenaje. Perfecto. Ok, entonces vuelve y juega, ¿no? Esta lámina, que también es un volumen multiplicado por el área, una lámina multiplicada por el área es el volumen de la escorrentía o de la lluvia de exceso, es equivalente al volumen que se calcula bajo la curva del hidrograma. Es bien importante que ese concepto lo tengan claro, es bien importante porque clarifica y facilita mucho la interpretación y el análisis de la información. ¿Ok? Bueno, y entonces vamos a entrar a hablar acerca de un tema llamado hidrograma unitario. ¿Ok? El hidrograma unitario, pues en más detalle lo vamos a discutir más adelante, pero desde ya lo planteamos. El hidrograma unitario es un hidrograma en el cual el área bajo la curva corresponde a una unidad. Como fue desarrollado en metodología inglesa,
esa unidad es 1 pulgada, ¿ok? 1 pulgada. Entonces, el hidrograma unitario está representado, tengo 1 pulgada bajo la curva, ¿ok? Y la duración del evento de la lluvia, en este caso el exceso, no de la lluvia como tal, la precipitación total, sino desde el momento en que hubo escorrentía hasta el momento en que la lluvia deja de contribuir a la escorrentía, esta duración, esa va a ser la duración de mi hidrograma unitario. Vamos a estar hablando en un futuro de un hidrograma unitario de 4 horas, un hidrograma unitario de 2 horas, un hidrograma unitario de 3 horas. Esa duración corresponde a este periodo, el periodo en el cual se observa la escorrentía. No va a ser el periodo en el cual ocurre la lluvia, no va a ser el periodo en el cual ocurre el flujo en el canal, desde el inicio hasta el final. No, es en el hietograma de escorrentía cuál va a ser el tiempo. No es fácil de determinar físicamente, ¿ok? No es fácil. Toca hacer con el análisis del hietograma y con información asociada a la lámina de infiltración y también dependiendo de las condiciones de esa lámina de infiltración. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes se acuerdan del tiempo de concentración? ¿Quién me recuerda cuál es el concepto de tiempo de concentración? No todos al tiempo, que no les entiendo. Uno por uno. Lo discutimos en la clase anterior, el tiempo de concentración. Profe, creo que vamos a tener que bajar puntos aquí. Dana, cuéntanos. Es el tiempo en el que tarda una gota en desplazarse de un punto a otro. De un punto a otro. Ah, o sea, la cuenca. ¿Ok? Más o menos, todavía falta. Creo que Marley quería hablar también. Marley, ¿quieres complementar la definición propuesta por Dana? Sí, o sea, lo que ella dice está bien, solamente que es del punto más lejano de la cuenca hasta la salida, que es como el desagüe, si no estoy mal. Exactamente, exactamente. Si no es simplemente de un punto a otro, es el tiempo que tarda la escorrentía en desplazarse desde el punto hidráulico más remoto en la cuenca hasta su desembocadura, ¿ok? Hasta su salida. ¿Perfecto? Pero entonces, medirlo en campo no es fácil. Tiene que hacerse un estudio pues, con mucha precisión y con mucha inversión de tiempo y de esfuerzo, pero de pronto medirlo con el hidrograma y los dietogramas es relativamente factible en otra manera. Si podemos definir, por ejemplo, digamos que para este sistema de lluvia, nótese que hay una línea prácticamente marcada acá, donde podemos decir que esta es la lámina de infiltración constante, ¿no? Esto en rojo de aquí para abajo. Y de aquí para arriba es la escorrentía. Entonces, vamos a asumir que en este tiempo, digamos que esto es 1 hora, 2, 3, la lluvia empezó después de la segunda hora, ¿no? Después de 2 horas empezó, perdón. La escorrentía empezó después de la segunda hora. 3, 4, 5, 6 y se acabó después de la sexta hora, ¿no? O sea, tengo una duración de 4 horas en escorrentía. Empezó a las 2, terminó a las 6, ¿ok? Y a las 6 podemos decir que tengo mi última gota de escorrentía moviéndose a través de la cuenca, ¿ok? Entonces, si esta es mi referencia de tiempo, mi última gota de escorrentía viajando en el canal va a salir en este punto, en teoría, ¿cierto? Entonces, mi diferencia entre este tiempo y este tiempo sería mi tiempo de concentración. ¿Hace sentido?
Una vez acaba mi escorrentía en el hietograma, representada por el hietograma de excesos, y una vez acaba mi escorrentía en el cauce, en el flujo, representada en el hidrograma. La diferencia de esos dos tiempos representa el tiempo de concentración. ¿Perfecto? Sí, señor. Ahora, generalmente se determina el centro de masa y se asume que en alguna medida el flujo pico está casi que ubicado hacia la mitad de la duración. ¿Ok? Entonces, el tiempo que tarda en reflejarse el flujo pico, ¿ok? A partir del punto en el que ocurre el flujo pico, el tiempo que tarda en reflejarse ese flujo pico, perdón, la intensidad pico de la lluvia de excesos y el flujo pico en el hidrograma es lo que llamaríamos tiempo de letargo. En inglés, lag time. ¿Ok? Es el tiempo en que tarda en reflejarse la intensidad máxima de la lluvia en el flujo pico del cauce, en el hidrograma. Bueno, creo que es fácil de determinar, ¿no? El tiempo a pico en el hidrograma es muy fácil identificarlo. Y también el tiempo de recesión, ¿no? Es decir, el tiempo en el cual el cauce llega al máximo y regresa a la condición inicial, tratando de encontrar el flujo base. Por último, tenemos el tiempo base, que es el tiempo en el cual se observa la escorrentía en el canal. ¿Ok? No confundan este tiempo base con la duración de la lluvia. Este es el tiempo base, es el tiempo que dura la escorrentía observada en el canal. ¿Perfecto? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Antes de entrar a hacer el problema, la solución del ejercicio. Dijo que el tiempo base es el tiempo en donde está la escorrentía, el tiempo en donde está la escorrentía, ¿verdad? En el Entonces, canal. por eso, en el canal, entonces, por eso, antes de empezar la gráfica, por así decirlo, está el espacio en blanco, que es que aún hay lluvia, pero aún no ha empezado. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Note que el tiempo en que empieza la escorrentía en el hietograma y el tiempo en que empieza la escorrentía en el canal están al mismo tiempo, ¿no? Y empezó a incrementar la escorrentía, llegó al punto máximo que tiene que estar reflejando más o menos la intensidad máxima y luego empieza la recesión hasta que nuevamente regresa al flujo base. ¿Ok? Este Sí. tiempo entre el inicio y el final, desde el inicio, cuando ya no deja, cuando ya el flujo base está modificado por la escorrentía hasta que regresa al flujo base, en este caso nuestro flujo base fue extraído, es el tiempo base. Y otra pregunta, ¿me podría volver a explicar cómo sacar el tiempo pico, por así decirlo, el time to peak? El tiempo pico es simplemente desde que inicia la escorrentía hasta el tiempo en el cual encontramos el flujo pico. ¿Ok? O sea, este tiempo de aquí, desde el punto cero hasta el punto en el cual, hasta el tiempo en el cual se observó el flujo pico. Y supongo que por consecuente el tiempo de regresión será desde el pico hasta la caída a cero. Así es este tiempo, desde el pico hasta que regresa nuevamente al cero o al flujo base. Bien, gracias. Perfecto, no hay problema. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a trabajarlos solitos por un par de minuticos. Tenemos este sistema, el cual nos está mostrando, ocurre una lluvia. Aquí tenemos el hietograma de la precipitación total, ¿ok? Este es mi hietograma de precipitación total. ¿Perfecto? Tenemos mi hidrograma, ¿ok? Entonces dice, la lluvia ocurre, como muestra el hidrograma,
Este parámetro llamado phi index, es simplemente un valor atribuido a una infiltración promedio que ocurre constante durante todo el evento. Es decir, me está diciendo que para la lluvia que tengo, para las condiciones que tengo, mi infiltración es constante de 0.5 pulgadas por hora. ¿Ok? Tengo una lluvia, como lo presenta este hietograma, y tengo una infiltración constante durante las 5 horas del evento. ¿Ok? 5 horas dura todo el evento. Vamos a, dice, determinar el volumen total de escorrentía y el área de la cuenca. Es el ejercicio que vamos a hacer. ¿Ok? Determinar el volumen de escorrentía y el área de la cuenca. Vamos a ver. Voy a dejarlos. Vamos a pensarlo un minuto y medio, y entonces voy a escuchar cómo ustedes tratarían de aproximar la solución de este problema. Tengo el hietograma de precipitación total, tengo el hidrograma de flujo, ¿ok? Y tengo la indicación de que mi infiltración tiene un valor promedio de 0.5 pulgadas por hora a lo largo de todo el evento. La pregunta es, teniendo esta información y los conceptos que hemos discutido anteriormente, tienen que determinar el volumen total de la escorrentía y el área de la cuenca. ¿Ok? ¿Quién me quiere compartir cómo sugeriría solucionar este problema? Todas las respuestas que he obtenido son lógicas. ¿Cómo trabajarían el problema? ¿Cómo
¿Cómo lo plantearían? Por favor, no tengan temor de equivocarse. Esta es la idea. Trabajémoslo. ¿Cómo lo interpretarían? Cada uno de ustedes, alguno de ustedes. Pues lo mejor que yo puedo llegar a pensar es escoger un punto en la gráfica, reemplazarlo en las fórmulas que nos han dado y de ahí ir despejando hasta el área. Pero no sé, me suena un poco raro. ¿Qué fórmulas? ¿A qué fórmulas se refiere? A las fórmulas que nosotros estábamos usando para calcular la escorrentía Ok, antes. Esa es la que yo estoy pensando, pero no estoy tan seguro. ok, ok. Vale, vamos a tener voy a aclarar, no voy a decir está bien o está mal, voy a aclarar, solo quiero escuchar más comentarios, por favor. No tengan miedo de equivocarse, no hay ningún problema. Y pues si no escucho respuesta, me va a tocar hacer elección dedocrática. Escuchar voces que no he conocido hasta ahora. Profe, yo tengo una sugerencia. Dígame, hermano. O bueno, por la fórmula de antes, yo supondría que aquí en el volumen de la escorrentía, primero sumáramos todas las Q por cada hora, o por lo menos por cada 2 horas. Ok, Luego, como nos está pidiendo que es constante durante las 5 horas, sumamos los valores desde 0 hasta 5. Y eso lo convertimos a la fórmula que teníamos antes, el de ah, este, pero una pregunta, ¿este era de milímetros o de pulgadas? eso son en pulgadas en este momento. Bueno, entonces lo convertiríamos a la fórmula pulgadas, que sería el de, ay, aquí, sería, digámoslo así, 25.400 sobre la suma de las primeras 5 horas, menos, bueno, espérate, para que no lo encuentro, vale. Este, 25.400 dividido la curva número menos 254. ajá, eso. Ok, ok. Esa sería su aproximación. Sí, digámoslo así. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Vamos a ver, vamos a escuchar voces. Ariadna Milet. ¿Cómo lo aproximarías? ¿Cómo lo intentarías trabajar? Estás en el examen, tienes que solucionarlo. ¿Cómo lo intentarías trabajar? Eliel David. Ay, carajo. Sí, profesor, ¿Cómo lo trabajaría? el problema. Sí, señor. Mm, profesor, si le digo la verdad, estoy algo perdido. Y yo, hombre, ¿y por qué no ha preguntado si está perdido, mano? No, no, sí, es que el tema anterior, pues yo sí le pregunté, yo fui el que le pregunté sobre si el valor de los grupos, de los tiempos de los grupos eran iguales a los de lambda. Y ya Ok, pues usted respondió, pero en esta parte sí me ha costado un poco más. vale, está bien, vale. Entonces ya vamos a explicarlo.
Vamos a ver, vamos, Cristian David. ¿Cómo trabajaría usted el problema? Bueno, lo que haría primero es mirar la gráfica. Tenía que ver el histograma, lo que nos estaba diciendo que está dividiendo las intensidades de las lluvias por hora. Es decir, en el primer intervalo de cero del inicio de 1 hora, ahí vemos que tenemos una intensidad de 1 inch, 1 pulgada por hora, ¿verdad? Así es. Es decir, con eso ya podemos hallar la lluvia neta, o sea, la lluvia activa. Creo que con esos intervalos, que nos daría, ¿cómo se llama eso? El índice de la lluvia, que será una constante que sería de 0,5 inches por hora, ¿verdad? De la infiltración. Exactamente. ¿Ok? Podemos, con la fórmula de, busco el nombre, con la fórmula de precipitación, que es intensidad inicial por más la, déjeme un momento que busco el nombre, más de la Rutherford depth, más, ¿dónde está? Ay, no me acuerdo, no sé cómo se dice, la Rutherford depth y la F. Allá esa fórmula, lo que nos daría con la cantidad de, o sea, cuánta lluvia se tiene en 1 hora, en ese tiempo, ¿verdad? Ujú. Y luego de eso, teniendo en cuenta, con la interpretación del histograma, haría el volumen total de la escorrentía, perdón. Ok. ¿Mm? Y ahí pararía. ¿Ah? Y ahí pararía. Después de eso, primero que todo, también tenemos que tener en cuenta las unidades, que como estamos trabajando en niches, tendríamos que usar la fórmula de 25.400 entre Cn menos 250, que sería lo que estaríamos usando para... Ah, no, eso no. Lo de hinches son 1000 entre Cn menos 10, ¿verdad? Ok, Y ahí seguiría trabajando. ok. Vale. Ariadna, vi que levantaste la mano en algún momento. Profe, es que no le escuché muy bien la pregunta. ¿Cómo trabajarías el problema? ¿Cómo darías solución al problema? Esa fue la pregunta. ¿Qué harías? Primero se deben leer los datos, ¿no? Después calcularlo y ver y así tenemos el volumen, ¿no, profe? ¿Cómo calculas el volumen? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya con la conversación que algunos de sus compañeros han dado, ya han dado alguna lucecita. ¿Alguien más? Bueno, Cristian iba bien aunque un poquito mezcladas las cosas, iba bien hasta que me metió la curva número. Aquí no entra la curva número para nada, muchachos, en absoluto. Aquí son solo los conceptos que hemos tenido sobre hidrograma y etograma, son los que se entran en análisis. La pregunta es, determine el volumen total de escorrentía y el área de la cuenca, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, hay un concepto fundamental que me dice que el área bajo la curva del hidrograma me define el volumen de la escorrentía, ¿ok? Asumiendo que ese es un hidrograma de escorrentía,
no hay flujo base, entonces el área bajo la cuenca me define el volumen de la escorrentía. Y la pregunta siguiente es el área de la cuenca. Si tengo el volumen de la escorrentía y quiero calcular el área de la cuenca, si ustedes recuerdan, está la relación entre volumen, lámina y área. Entonces, teniendo el volumen de la escorrentía y teniendo la lámina de la escorrentía, puedo calcular el área de la cuenca. Pero ¿cómo determino el área de la escorrentía? Bueno, recuerden que aquí me están dando mi hietograma de precipitación total, pero también me están diciendo cuál es mi infiltración por cada hora, que es 0.5. Lo que quiere decir que puedo determinar de la lámina total de lluvia cuál sería la lámina de infiltración y por un balance hídrico simple, que alguno de ustedes lo mencionó, pero un poquito desordenado, puedo calcular la escorrentía. Si lo dibujan en su cabeza antes de entrar a la solución. Vamos a ver. Entonces, recuerden, cuando hablamos del índice de infiltración, del phi index, recuerden que la infiltración tiene una curva, ¿no? No es constante en el suelo realmente, pero no es fácil determinarla cómo varía. Entonces, este valor de índice constante, pues lo que me está diciendo es que se asume un valor con un comportamiento promedio a lo largo de todo el evento. Entonces, es lo que me está mostrando, ¿no? Aquí tengo mi lámina total de lluvia. ¿Cuál es mi lámina total de lluvia? ¿Cuánto es la lluvia total que tuve durante todo el periodo? En pulgadas. ¿Cuál es la lluvia total? La precipitación total. 6 pulgadas, profe. ¿Me está preguntando o me está respondiendo, Brian? Pues estoy respondiendo. Es que eso no va a pregunta, mano. Entonces, respóndame, ¿cuánto es la lluvia? Brian, ¿Cómo? respóndame, ¿cuál es la lámina de lluvia entonces? Brian, lo que quiero decir es que no estoy diciendo que lo dijo mal. Es decir, que su respuesta está errada. Lo que hizo fue preguntarme. Usted dijo 6 pulgadas, profe, con el signo de interrogación al final en su acento. 6 pulgadas es la respuesta. Está bien, son 6 pulgadas, ¿ok? Es 1 pulgada la primera hora, 1 pulgada la segunda hora, son 2 pulgadas. 2 pulgadas la tercera hora, 2 más 2 son 4. 1 pulgada y media la cuarta hora, son 5 y media pulgada la cuarta hora, son 6 pulgadas. ¿Ok? Excelente. Ahora, ¿cuál es la lámina de infiltración? Bueno, me dicen que mi infiltración es constante de 0.5 pulgadas por 5 horas. Tengo claro que mi lámina de infiltración son 2.5 pulgadas, ¿cierto? 0.5 por 5 son 2.5. Entonces, ¿cuál es mi lámina de escorrentía? Cuatro puntos. 3.5. ¿Perdón? 3.5. ¿Me pregunta o me responde? Le respondo. Ok, entonces respóndame con acento de seguridad, Sebastián. No, Es que suena a pregunta, ¿no? No lo responda con duda. Respóndalo con certeza. 3.5 milímetros, perdón, 3.5 pulgadas. Porque tenemos 6 pulgadas de lluvia y 2 pulgadas y media de infiltración. Es un balance hídrico en el cual tenemos escorrentía es equivalente a precipitación menos infiltración. Luego tengo una lámina de lluvia de exceso o una escorrentía de 3.5 pulgadas. Muy bien, perfecto, ¿ok? Y este sería mi hietograma de excesos. Nótese que tiene la sustracción de la escorrentía, ¿ok? ¿Cuál es la duración de la escorrentía? 4 horas. ¿Cuál es la duración de la precipitación total? 5. Muy bien, ¿ok?
Nótese, 4 horas. ¿Por qué? Porque se sustrajo, a pesar de que la precipitación total fue 5 horas, durante la última hora no hubo escorrentía, porque hubo una extracción, ¿ok? Y la sumatoria de este hietograma, 0.5 más 0.5 me da 1, más 1.5 me da 2.5, más 1 me da 3.5. 3.5 pulgadas de escorrentía. ¿Está claro para todos? ¿Me siguen todos? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces, esta es mi gráfica, ¿no? Este es mi hidrograma no ha cambiado. Ahora este es mi hietograma de excesos. Listo, ya tengo la lámina de escorrentía. Ahora necesito calcular el volumen de escorrentía. Hay varias maneras, hay al menos 2 maneras de resolverlo. Yo les di una manera y les dije que tenían que hacerlo que podían hacerlo asumiendo que tiene una forma parecida a un triángulo, ¿no? La segunda es pues por el método de barras, ¿no? El método para cada periodo, que no recuerdo si fue Cristian o Juan, no recuerdo quién de ustedes fue el que planteó y que dijo que por cada intervalo se mediría, lo sugirió que para 2 horas se medía la escorrentía, ¿no? Entonces, en este caso, así es. Para cada 2 horas, exactamente, es mucho más fácil para hacer el intercepto. Se hace la medición, entonces, entre 0 y 2, el flujo promedio que nos identifica acá es el valor que está marcado aquí justo al intercepto, es de 100 pies cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, para entre 3 y 4 es 300, para entre 4 y 6 y cerca de 500, para entre 6 y 8 y cerca de 700, y así sucesivamente, ¿ok? Luego mi volumen, recuerden, mi volumen es mi base por mi altura. En este caso, mi volumen va a ser, porque es un rectángulo, ¿no? Nótese que este caso es un rectángulo. Entonces, mi base por altura es 100 por las 2 horas. 100 pies cúbicos por las 2 horas. 200 pies cúbicos por segundo por hora. ¿Ok? 300 pies cúbicos por segundo por 2 horas. 600 pies cúbicos por segundo por hora. 500 pies cúbicos por segundo por 2 horas. 1000 pies cúbicos por segundo por 2 horas. ¿Perfecto? Y mi área total bajo la curva, es decir, el volumen de la escorrentía, va a ser la sumatoria de todos estos volúmenes. ¿Sí está claro? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Aquí está lo que les estaba diciendo verbalmente. Entre 0 y 2 son 100 pies cúbicos por segundo por 2 horas, da 200 pies cúbicos por segundo por 2 horas. 300 por 2, 600. 500 por 2, 1000. ¿Perfecto? Entonces, en este caso, pues mi volumen va a ser la sumatoria total. Tengo la sumatoria, me dio 9100 pies cúbicos por segundo por hora. ¿Ok? Voy a buscar convertirlo a unidades métricas. Entonces, en este caso, tengo segundos y tengo hora. Obviamente, entonces tengo que poner el componente adimensional, ¿no? Porque lo quiero convertir en volumen. Entonces, son 3600 segundos en una hora, lo cual me representa cerca de 32.760.000 pies cúbicos. Un metro cúbico es 3.28 pies o un pie es 0.3048 metros. Recuerde que tiene que tenerlo con el cubo, ¿no? Que este es uno de los errores generalmente, este factor de conversión, pero olvidamos el cubo. Y cuando solucionamos ese factor de conversión y esa relación, me dice que mi volumen es de 928.372.7 metros cúbicos. Esa es mi escorrentía, ¿ok? En términos de volumen. ¿Listo? Y asimismo, entonces, mi área bajo la cuenca, 928.372.7 metros cúbicos, dividido por mi escorrentía, ¿no? Recuerde que área es igual a volumen dividido por la lámina de escorrentía. 3.5 pulgadas, el cual la convierto pues a metros o a milímetros, en este caso metros. 0.0254 metros es una pulgada, la cual me da un valor de 10.442.887 metros cuadrados. ¿Ok? Lo cual lo convierto a hectárea. Recuerden que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Me da 1044.29 hectáreas. ¿Ok? ¿Está claro?
Sí, profesor. ¿Más complejo de lo que pensaban o más simple de lo que pensaban? Más simple. Vuelve y juega. Y precisamente por eso insistimos en que son fundamentos. En este caso tienen que tener claridad en sus conceptos, en lo que están interpretando y en lo que se les está pidiendo. Muchos de ustedes, creo que la mayoría de ustedes están en primer semestre y esta es una recomendación que de seguro otros profesores les han dado antes. No siempre quieran dar solución a un problema con una ecuación y no siempre quieran ajustar valores dentro de una ecuación. Analicen, miren sus conceptos y adecuadamente interpreten. Este problema, la solución de este problema era todo basado simplemente en interpretación. ¿Ok? ¿Cuál interpretación? Las preguntas fueron básicas. Las preguntas fueron, ¿cuál es el volumen de la escorrentía y cuál es el área de la cuenca? ¿Ok? Y era algo pues que habíamos discutido. Como concepto, el área bajo la curva me da mi volumen de la escorrentía. Check, marcado. ¿Y el área de la cuenca? Bueno, tengo el concepto que habíamos discutido. Ustedes mismos lo respondieron. El área de la cuenca lo puedo determinar con el volumen de la escorrentía y la lámina de la escorrentía. Y entonces mi lámina de escorrentía pues la puedo determinar teniendo claro que esta es mi precipitación total y que me están dando la información de la infiltración. Es entender la información que tienen, sentarse con claridad a interpretarla, como dijo en algún momento, se me escapó el nombre de la chica que lo dijo, sentarse a revisar la información, los datos, y a partir de ello hacer la interpretación. ¿Ok? Todo tiene una aplicación simple y es básica y es fácil si ustedes tienen claros sus conceptos. Recuerden, otra manera de solucionarlo, y los invito a hacerlo en este momento, es calcularlo como el área bajo la curva, asumiendo que es un triángulo. ¿Ok? Son 26 horas, ¿cierto? Por 700. ¿Qué les da? 26 horas por 700. Pies cúbicos por segundo. Todo dividido 2. Sí está bien decir que es un triángulo. Sí está bien usar geometría en estos casos. Pues si usted lo ve, si usted lo ve, es prácticamente un triángulo lo que tiene, ¿no? Puede que haber una variación u otra, pero una aproximación rápida le da. Entonces, 26 horas, que es el tiempo base, ¿no? Recordemos que esto se llama tiempo base. 26 horas por la altura, que es el flujo pico, son 700 pies cúbicos por segundo, me da 18.200, pero es un área de un triángulo, así que lo divido por 2, me da 9.100 pies cúbicos por segundos por hora, que es el mismo valor que tenemos acá. ¿Ok? Marley, dime. Profe, tengo una pregunta. ¿Y el hidrograma siempre va a tener esa forma de triángulo? ¿O puede variar? No siempre, no siempre, no siempre. Hay obviamente variaciones en la respuesta, especialmente en la recesión. La primera parte, siempre, y sobre todo cuando tenemos áreas urbanas, va a ser una respuesta rápida, vertical, ascendente, a menos que tengamos un cambio en la intensidad significativamente alto, ¿no? Y una variación. Pero la recesión sí puede cambiar un poquito. Es donde realmente a veces ocurre el cambio. Y especialmente cuando, por ejemplo, ya se supone que ha dejado de llover y vuelve a empezar a llover, puede que vuelva a empezar a hacer el cambio. Entonces, hay definitivamente un área asumida como un triángulo no funciona. Pero en este caso, la manera como ustedes ven la figura del hidrograma es relativamente aproximable a un triángulo. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, tampoco es la norma que siempre va a ser un triángulo. En eso muy bien por el cuestionamiento, Marley. Pero en este caso sí puede ser aproximado en esa forma. La sugerencia siempre es háganlo por el método de las barras.
hacer el cálculo de cada uno de los intervalos y pues van a ver simplemente el cálculo de una manera mucho más rápida. ¿Perfecto? Ok. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Entramos sobre la última hora de discusión y de pronto incluso vamos a terminar un poquito antes, quizás, pero vamos entonces a tomar la definición de lo que es el concepto del hidrograma unitario. ¿Ok? El hidrograma unitario. Entonces, un hidrograma unitario, como lo mencioné anteriormente, es la respuesta hidrológica, es la representación gráfica de un sistema que me genera una escorrentía de 1 pulgada bajo el área de la curva. Entonces, este sistema pues fue desarrollado muchísimo tiempo atrás, tratando de facilitar en algún momento la interpretación de los fenómenos y la predicción más que la interpretación misma. ¿Por qué? Pues porque no todos los eventos los podemos medir, porque no todas las partes en una quebrada o en un cauce tienen un elemento de medición, un aparato de medición. Así que tenemos que simular cuál sería la respuesta hidrológica en el área donde ustedes van a trabajar, así sea un área pequeña, un parqueadero o un edificio. Ustedes no saben cuánta escorrentía y cuál es el flujo de la escorrentía, cómo se va a comportar. Entonces van a simularlo y la base para esa simulación es el hidrograma como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar un hidrograma sintético. Este hidrograma sintético lo vamos a hacer siguiendo una metodología muy alineada con la discusión que hemos tenido y es la del Servicio de Conservación de Suelos o del Servicio de Conservación de Recursos Naturales. Ustedes pueden verla acá. El hidrograma unitario determina 2 puntos. La metodología determina 2 puntos. Una es el flujo pico, que es obviamente esta magnitud. Y la otra es el tiempo a pico, es decir, a qué tiempo observamos la ocurrencia. Realmente lo que calculamos es un punto en la gráfica. ¿Ok? Es un punto en la gráfica. Para calcularlo, entonces vamos a usar 2 expresiones. La primera de las expresiones va a ser el cálculo del flujo pico usando 3 variables, 4 variables. Una de las variables es una constante llamada factor de pico. La segunda es el área de la cuenca. La tercera es la lámina de escorrentía. Sin embargo, recordemos que en este caso la lámina de escorrentía es 1 pulgada. ¿Ok? 1 pulgada. Dividido el tiempo a pico. ¿Ok? Pero un momento, luego el tiempo a pico no es una de las variables que tenemos que calcular. Sí, exactamente. Para calcular el flujo a pico tenemos que calcular el tiempo a pico, pero el modelo o el método nos simplifica el análisis. El tiempo a pico se va a calcular como el centro de masa de la duración, en este caso, la duración dividido 2. ¿Por qué? Porque el modelo va a asumir que su intensidad es constante durante el evento. En este caso, mi duración fue de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, el tiempo que sea. El tiempo, la mitad de ese intervalo de duración va a ser el parámetro usado para calcular el tiempo a pico. Y recuerden, este es el centro de masa. Como no tenemos un flujo pico, el centro de masa es el parámetro establecido para definir a partir de qué punto se calcula el tiempo de letargo. Recuerden que el tiempo de letargo es la respuesta de el reflejo del flujo, perdón, del reflejo de la intensidad máxima en la lluvia presente en el hidrograma. ¿Ok? Este es el tiempo de letargo. Estas 3 variables se relacionan. El tiempo a pico es equivalente a la duración dividido 2 más el tiempo de letargo, asumiendo una intensidad constante durante el periodo de la duración del evento. ¿Ok? Ahora, ¿qué duración usamos? Y ese es el punto. Generalmente la duración es un valor dado por las condiciones del diseño. Como les decía, aquí en Estados Unidos generalmente se usa 24 horas. Para la región de ustedes, posiblemente, en Santa Marta, posiblemente se va a trabajar con valores iguales o menores a 6 horas. ¿Ok? Pero entonces aquí tengo una variable más, el tiempo de letargo. ¿Cómo determino mi tiempo de letargo?
Si ustedes recuerdan, en la clase anterior, esa expresión estuvo presente, el tiempo de letargo y el tiempo de concentración. El tiempo de letargo fue calculado en función de características de la cuenca, la longitud del cauce, la abstracción potencial, que es la misma determinada con el valor de la curva número, y la pendiente de la cuenca. Por favor, tengan en cuenta que es algo muy importante, las unidades. Las unidades. Esto fue desarrollado aquí, obviamente usa unidades inglesas. Para nuestro caso, tenemos que tener mucho cuidado y lo que tenemos que hacer es hacer nuestros cálculos de entrada. Están dados posiblemente en láminas, en valores métricos. Tenemos que convertirlos a inglés, calcular en inglés y convertirlo al métrico para nuestros cálculos y nuestras respuestas. ¿Listo? Entonces, aquí está. Noten que el flujo pico, este valor, está dado en una tasa en pies cúbicos por segundo y el tiempo en horas. El área de drenaje está en millas cuadradas y el tiempo y la escorrentía está en pulgadas. En términos del tiempo de letargo, la pendiente de la cuenca está en porcentaje, la presión potencial en pulgadas, la longitud del cauce principal en pies y el tiempo como tal en horas. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, por favor, déjenme saber tranquilamente. Ahora, el factor pico está X mayúscula y en negrilla. Es un parámetro importante porque me define, des en cuenta que es un factor que definitivamente define la magnitud del flujo pico. ¿Por qué varía? Bueno, porque no siempre la condición es constante. Está claro que mi pico va a ser más pronunciado en un área urbana o en un área de alta pendiente, mientras que mi pico tal vez se demora en pronunciarse y es menos acentuado en una zona plana, donde posiblemente tengo área forestal o áreas con pasturas. Entonces, ese valor cambia, como ustedes pueden ver, en áreas rurales bastante planas, valores de unidades como de 100, el valor del coeficiente de pico, el factor de pico. Áreas rurales con alguna presencia de pendientes un poquito más acentuadas y va incrementando hasta que entra una mezcla de áreas rurales y urbanas. El típico, que es el que se usa generalmente para urbanizaciones, y valores mucho más altos. He encontrado reportes hasta hasta factores de pico hasta de 750 en áreas bastante urbanizadas e incluso con presencia de pendientes acentuadas. ¿Ok? Recordamos, este es el tiempo de letargo, la expresión que usamos. Recordemos que la abstracción potencial se determina en función de la curva número como el parámetro del cálculo. ¿Ok? Este es el que generalmente esta es la expresión que generalmente ustedes encuentran en los libros, en literatura. Pero, insisto, dependiendo de las condiciones, posiblemente el valor sea mayor o menor. Generalmente tiende a ser menor. Y es importante porque, por ejemplo, para su estudio de su análisis, a pesar de que ustedes ya tengan un edificio o un estacionamiento, ustedes realmente tienen que evaluar cómo serían las condiciones antes de que el sistema fuera modificado. ¿Ok? De otra manera, pues realmente no van a saber cuánto determinan la evaluación, lo que quiere decir que van a asumir que antes de que el edificio fuera construido, posiblemente lo que había era una zona herbácea o una zona de bosque tropical o una zona de bosque seco antes de haber sido modificado para la construcción que ustedes están. Y tiene que ser considerado, tenido en consideración al momento de hacer estos cálculos. Pero recordemos que aquí solamente calculamos un punto, este punto. ¿Y el resto qué? Yo lo que quiero generar es un hidrograma. Aunque para mi diseño el pico es lo suficiente, ¿no? Yo solamente necesito la magnitud del flujo pico, la cual lo calculo por 1 pulgada y luego lo multiplico por el número de pulgadas de escorrentía, ¿no? Eso no haría problema. Pero yo quiero construir un hidrograma, es decir, cómo se comporta gráficamente mi flujo. Entonces, ya existen las relaciones no dimensionales entre tiempo y flujo de la escorrentía. Como noten ustedes que para cada factor de pico
100, 200, 300, 400, 575, hay una relación no dimensional entre el tiempo y el tiempo pico y entre el flujo y el flujo pico. ¿Ok? Lo que quiere decir es que incrementa hasta que encuentra el tiempo pico, que es el valor máximo de 1, y luego, perdón, incrementa hasta que encuentra el flujo pico, el cual tiene un valor máximo de 1, y luego viene la recesión, ¿ok? Y nótese que no todos tienen la misma forma y no todos tienen la misma duración. Nótese que hay unos que suben, la mayoría tienen el mismo comportamiento en el ascenso, hay unas variaciones de pronto en los urbanos, pero la recesión cambia. La recesión cambia dependiendo de las condiciones. Las más planas se extienden un poquito más en la recesión, ¿ok? Mientras que las urbanas responden mucho más rápido. Es lo que llamamos el flash flood. Es una respuesta de inundación inmediata, mucho más contundente, ¿ok? Entonces, estos valores ya han sido dados y ustedes los van a tener. Zaira, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, con respecto a lo que se está diciendo, nuestro proyecto es sobre lo de jardines de lluvia, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ahí, o sea, ¿qué tan rápido tiene que bajar el agua por la tierra para que de verdad funcione como sistema urbano de drenaje sostenible y pues que el agua no se quede emposada? O sea, ¿hay algo específico o puede, o sea, hay algo específico para la zona en la que está o cómo? Sí, y lo vamos a discutir al momento que hablemos del diseño, porque obviamente tenemos que reducir la velocidad obviamente los jardines generalmente lo que van a recoger es el exceso de lluvia de los edificios y sus contornos. Entonces no van a tener un flujo altísimo, ¿no? O sea, la velocidad no va a ser alta. Pero claro, los diseñamos, ¿tú te acuerdas cuando hablamos de tiempo de viaje? El semestre, la lectura anterior. Lo diseñamos haciendo un análisis de tiempo de viaje y la escorrentía, y con ese tiempo de viaje y la escorrentía calculamos cuál sería el flujo en términos de volumen y en términos la escorrentía en términos de volumen y en términos de flujo o de tasa. ¿Ok? Yo digo, y usted va a estar presente de pronto, así cuando ya estemos armando el modelo que vamos a presentar en la sustentación para cualquier duda que se nos presente y así. Depende de ustedes. Si ustedes quieren que yo participe, con mucho gusto les doy guía y tenemos retroalimentación. Claro que sí, para que nos salga bien todo eso. Por supuesto, esa es la idea. Yo con mucho gusto los colaboro o los confundo más, una de dos. No, en serio, yo con mucho gusto les colaboro, depende de ustedes. Es lo mismo que le digo a mis estudiantes aquí, o sea, yo estoy presente, si ustedes quieren nos reunimos, discutimos, los guío, reviso lo que preliminarmente han hecho, pero depende de ustedes, es decisión de ustedes, yo no tengo ningún problema con ello, con mucho gusto les colaboro en lo que más pueda. Y nos podemos estar comunicando por aquí mismo cualquier duda, así que de pronto no tengan las demás clases, cuántas clases nos quedan así con usted o Ujú, vamos a sí, hacer. por lo pronto nos queda una sesión más la semana entrante, pero sí, de seguro, no sé qué fechas le van a definir los profesores, eso es algo que tengo que trabajar con ellos, cuál va a ser la estructura final de la propuesta y qué fecha les van a dar. Y sí, definitivamente la idea, y eso lo habíamos discutido con ellos, vamos a tener en algún momento sesiones de retroalimentación, bien sea grupales o bien sea, no sé, tú y tu grupo me dicen, profesor, necesitamos clarificar esto, estamos atascados en esto, entonces cuadramos una hora y nos reunimos para dialogar sobre ello. Y pues mi intención va a ser guiarlos, no duden en eso, definitivamente. Ah, bueno, profesor, muchas gracias. No, señorita. Bueno, perfecto, continuamos entonces. Muchas gracias, Aira. A usted, profesor. Bueno, ¿listos? Vamos a montarnos otra vez en el cerdito. Vamos a trabajar, vamos a solucionar, hacer un hidrograma unitario. Tenemos un área de 10 millas cuadradas. Tenemos una duración de la lluvia de 2 horas. No vamos a resolver el hidrograma triangular, vamos a resolver el curvilíneo.
que es las relaciones que les acabo de dar. La longitud del cauce principal son 5 millas. La longitud al centroide, que es un término que no utilizamos, y aquí es donde les insisto, no quieran hacer que cada una de las variables se ajusten a una ecuación. La longitud del centroide no está definida y no está usada en ninguna parte, así que no tienen que meterla en alguna parte. Tienen que tener cuidado, obviamente, entre la diferencia de cuál usar, la longitud del cauce, la longitud desde el nacimiento hasta la desembocadura, o la longitud del centroide. Sus conceptos tienen que definirle cuál de las dos usar. La cuenca consiste en un área con área en reposo, con una condición hidrológica buena y un grupo hidrológico D. ¿Ok? El promedio de la cuenca es de 100 pies por milla. Vamos a hacer el diagrama vamos a graficar el hidrograma unitario. ¿Ok? Entonces vamos a ir con paciencia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Recordemos. Necesitamos calcular el flujo pico y el tiempo a pico. Eso es lo que necesitamos inicialmente para calcular nuestro hidrograma unitario. Para calcular el tiempo a pico, que lo necesitamos para calcular el flujo pico, también necesitamos calcular el tiempo de letargo, recordemos, ¿ok? Aquí está la ecuación, ¿ok? El tiempo a pico es necesitado para el flujo pico, así que vamos primero con el tiempo pico. El tiempo a pico me requiere la duración, nos la dieron, si ustedes recuerdan, son 2 horas, y el tiempo de letargo, no lo tengo, pero tengo una expresión que me permite calcular el tiempo de letargo, considerando que tengo la longitud del cauce. Tal vez todavía no tengo la abstracción potencial, pero puedo calcularla porque me dijeron el tipo de suelo y el uso del suelo, y me dieron la pendiente. Solamente tengo que tener mucho cuidado con las unidades que estoy usando. ¿Está claro para todos? Entonces lo hacemos, ¿no? Tiempo de letargo. La longitud del cauce, 5 millas. Solamente tengamos cuidado porque toca entrarlo en pies para la ecuación. La abstracción potencial. Bueno, la tengo que determinar basado en mi curva número y mi grupo, que es estimada por el uso de suelo y el grupo hidrológico. Mi curva número es 78. ¿Cómo determiné mi curva número 78? Bueno, me voy y miro mi descripción de las áreas en curva número. En este caso me está diciendo que el área en descanso bajo condiciones hidrológicas buenas y grupo hidrológico de mi curva número es 78. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, teniendo esa curva número 78, mi abstracción potencial es 2.82 pulgadas. Recuerden que aunque este valor no tiene unidades en ningún lado, la respuesta es una lámina, ¿no? Son 2.82 pulgadas. ¿Perfecto? Ahora, la longitud del cauce es 5 millas, pero en el modelo, en la ecuación, aquí tenemos que entrarlo en pies. Entonces, una milla es equivalente a 5.280 pies. Es equivalente a 26.400 pies. ¿Ok? Mi pendiente, recuerde, toca entrarla en porcentaje. 100 pies por milla, en este caso una milla son 5.280 pies. Me da un valor decimal, multiplicado por 100 me da mi porcentaje, 1.9%. Ahora, mi tiempo de letargo son 26.400 pies a la 0.8, 2.82 pulgadas más 1 a la 0.7, multiplicado por 1900 y la raíz cuadrada de 1.9%. Noten que pongo las unidades, ¿ok? ¿De qué me sirve? Para verificar si el cálculo me dio errado, posiblemente puedo identificar que metí las unidades que no son o algo muy parecido. Entonces mi tiempo de letargo son 3.36 horas. Wilson. Profe, ahí pues usted disculpe el porcentaje, ¿cómo lo sacó? Si puede explicar eso nuevamente. Son 100 pies por milla. Estos son unidades métricas, perdón, unidades de longitud, perdón. 100 pies por milla, pero pues obviamente necesito ponerlo no dimensional
Entonces, 100 por 1 dividido 5.280 me da 0.019. Ok. Díganme si esto, ¿ok? Pero lo tengo que dar en porcentaje, entonces simplemente lo multiplico por 100. 0.019 multiplicado por 100 me da 1.9%. Listo, profe, ya. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Perfecto? Ok. Bueno, entonces 3.36 horas. Mi tiempo a pico son esas 3.36 horas más mi duración. El enunciado del problema me dijo que eran 2 horas. 2 horas dividido 2. Este es el centro de masa. 2 horas dividido 2 más 3.36 horas me da 4.36 horas. Ese es mi tiempo a pico. Después de 4.36 horas encuentro el flujo máximo. ¿Y cuál es el flujo máximo? Bueno, 4.84. Estoy asumiendo este valor y aquí voy a hacer el ejercicio con ustedes. Vamos a ver, por favor, algunos de ustedes háganlo con un valor de 100, otros háganlo con un valor de 200 y otros con 300 y otros con 500. ¿Ok? Aquí está hecho con 484. 484, el área son 10 millas cuadradas. Recuerden, las unidades es importante. Los datos se entran en millas cuadradas, pulgada y hora. 10 millas cuadradas, 1 pulgada, 4.36 horas. Me da un flujo pico aproximado de 1110 pies cúbicos por segundo. ¿Ok? ¿Qué sigue? Bueno, ya calculé mi puntito allá. Solamente tengo un punto. Ahora voy a usar los radios no dimensionales de masa entre tiempo y escorrentía, tiempo y flujo. ¿Se acuerdan? Para 484, estos son mis términos no dimensionales. ¿Cómo convierto esto en ordenadas de mi hidrograma? Sencillo. ¿Ok? Ya sé que 0 es 0, no hay problema, nada me convierte. Para mi tiempo pico es 4.36 horas. Mi flujo pico son 1100 pies cúbicos por segundos. Ahora, para el tiempo, el radio de tiempo punto 1, este valor, ¿ok? Para este valor, tiempo es equivalente al punto 1 multiplicado por tiempo a pico, ¿cierto? Luego me da punto 1 multiplicado por 4.36, lo que me define 0.436 horas. Lo mismo hago con la pareja. Mi relación no dimensional de flujos es 0.03. El flujo dividido el flujo pico es 0.03. Así que mi flujo es equivalente a 0.03 multiplicado por el flujo pico, me da 33.3 pies cúbicos por segundo. Tengo mi primera ordenada de mi hidrograma. 0.436 y 33.3. Hago para la siguiente. Punto 2 es mi relación no dimensional de tiempos y punto 1 la de flujos. Nuevamente, simplemente reorganizo mi expresión. Tiempo es igual a punto 2 multiplicado por el tiempo a pico. Me da 0.872 horas. Y flujo es igual a punto 1 multiplicado por el flujo pico. Me da 110 horas. Perdón por el error ahí del 1. ¿Ok? Está mi segunda ordenada. Luego hago mi tercera ordenada, exactamente lo mismo. Y consecutivamente, en este caso ya lo puedo hacer fácilmente en Excel. Mi sugerencia es hagan los primeros a mano, luego lo comparan con el resultado de Excel. Muchos de ustedes simplemente hacen la ecuación en Excel, lo resuelven y simplemente creen en el resultado. Háganlo a mano para verificar que los resultados están bien hechos. Generalmente les recomiendo hacer 2 o 3 manualmente y ya el resto pues lo comparan con los resultados de Excel en sus cálculos. Y ya, ahí está. Este es mi tiempo, este es mi flujo. Simplemente tomo estas dos columnas y alegremente las grafico. ¿Ok? Este es mi hidrograma de 2 horas. Recuerden, de 2 horas. Mi hietograma está incluido, ¿ok? Con
una intensidad de 0.5 pulgadas por hora. ¿Por qué 0.5 pulgadas por hora? Porque recuerden que es un hidrograma unitario. El área bajo la curva es 1 pulgada. El área o la precipitación de exceso aquí es 1 pulgada. ¿Perfecto? ¿Sí está claro? Y ahí lo tengo. Aquí recuerden que mi hidrograma terminó en 21.8 horas, ¿ok? 21.8 horas es mi tiempo base, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a compilar en este momento preguntas. Por favor, díganme, usando el hidrograma, ya sabemos la duración, ya pues saben que entre el inicio y el final de la escorrentía es 21.8. Por favor, calcúlenme el tiempo de concentración usando el hidrograma. Calcúlenme el tiempo de recesión. Calcúlenme el tiempo de concentración y calcúlenme el tiempo de recesión. ¿Alguien tiene la respuesta ya? Profe, ¿me puede repetir? ¿Es tiempo de recesión y tiempo de...? Concentración. Ok, gracias. ¿No hay respuesta? Yo creo que voy a hacer el de recesión, pero no sé si esté bien. En el de recesión se le resta al máximo tiempo el mínimo, ¿no? Ujú. Al Entonces, máximo, al si el máximo tiempo el máximo mínimo. son 22 y el, creo, a ver, no estoy seguro. Pero bueno, igualmente a mí me dio que 18. Le resté a 22 el 4 que fue como el máximo, pero no, creo que lo hice mal. Recuerde que el tiempo a pico fue dado como 3.36 horas. ¿Qué? Perdón, 4.36 horas. ¿Ok? Ese es el tiempo a pico. Y el tiempo de total, el tiempo base, fue 21.8 horas. Entonces la recesión es 21.8 menos 4.36. ¿Ok? ¿Y cuál Ok, es el tiempo de profe. concentración? Profe, ¿podía retroceder un poco más la diapositiva? ¿Hacia Pues dónde? a la diapositiva pasada, o sea, retroceder. ¿Esta? No, en donde está pues, ¿El la hidrograma? el hidrograma pasado. ¿Este? No, o sea, usted disculpe. Es que la fórmula de tiempo de concentración es parecida a la que hicimos inicialmente. Entonces ahí ya están valores que podemos usar. No, pero es que no quiero que me calculen el tiempo de concentración con la fórmula, quiero que me lo calculen con el hidrograma.
Nuevamente, conceptos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les enseñé las partes del hidrograma y les enseñé, o trabajamos mejor, unos conceptos a través del hidrograma, la duración del evento, el tiempo a pico, el tiempo de concentración, el tiempo de recesión, el tiempo base, el tiempo de letardo? Profesor, la verdad es que yo pienso que estoy equivocado, pero yo puse que el tiempo de concentración era el tiempo base. Entonces, puse que eran más o menos 22 horas, cuando en realidad es 21, coma y tantos. Ok. No, señor, el tiempo base no es el tiempo de concentración. Recuerden que el tiempo de concentración ocurre desde el tiempo en que se observa la última lámina de escorrentía, la última gota de escorrentía en el hietograma, hasta la última gota de escorrentía en el hidrograma. En este caso sería 21.8 menos las 2 horas de la duración. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. Pero yo en esa esquina, ¿Ok? en esa esquina no logro ver el otro diagrama. ¿Cuál diagrama? O sea, yo sé qué es lo que va en esa esquina de arriba, pero es que no lo veo. Solamente me salen los números a la derecha. Pero aquí está, le está diciendo que la duración es de 2 horas. Acuérdese. Y usted ya sabe que aquí es 21.8 y esta duración es de 2 horas. No necesita sino esto. No necesita valores de escorrentía. Solo necesita saber que la duración fue de 2 horas y que el tiempo base fue de 21.8. Recuerde, la escorrentía empezó acá, perdón, la última gota de escorrentía empezó acá y salió acá, cerca de 22 en 21.8. ¿Ok? Sí, señor. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Bueno, este es simplemente una introducción a lo que vamos a trabajar en la última lectura, en la última sesión. Vamos a hablar sobre el diseño de algunos de los sistemas de manejo de tormenta. Y el componente fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta es que estas son las condiciones, no las existentes, porque las existentes, sobre todo para ustedes, van a ser un edificio ya construido. Es realmente lo que sería una condición preconstrucción, la que vamos a relacionar, y se va a construir el hidrograma, ¿ok? Y esta sería la condición con el diseño ya dado. En este caso, vamos a asumir, no sé, de pronto ya en diálogo con los profesores vamos a identificar cuál es lo que era la zona que existía naturalmente en la región, que es la que vamos a usar como lo que se llamaría aquí existing, realmente vamos a decirlo como la zona natural, y la propuesta pues obviamente basada en las condiciones que tienen, porque creo que ustedes van a trabajar ya con una zona ya desarrollada y lo que están tratando es como de buscar alternativas para generar una respuesta de reducción de la escorrentía que existe. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a determinar un hidrograma, un flujo pico y una lámina de escorrentía y un volumen de escorrentía definido por una condición natural versus la condición alterada, ¿ok? Nótese que lo que tenemos que hacer es evaluar cómo vamos a almacenar este volumen que está en gris, este volumen de exceso. Este es el exceso, esta es la cantidad de escorrentía que nos sobra por encima de lo que originalmente había ocurrido. Y este es el volumen pico, el flujo pico que ahora tenemos. Estamos obligados a reducirlo a este nivel. ¿Cómo lo reducimos a este nivel? Con las alternativas propuestas, ¿ok? Puede que quizás el diseño teóricamente les requiera un área adicional para la implementación de una poceta de tensión, como puede que simplemente lleguemos a la alternativa de decir, ok, esto es lo máximo que pudimos reducir dadas las condiciones y las limitaciones que tenemos en este momento. Entonces, este es el objetivo.
Vamos a trabajar de tal manera que busquemos evaluar cómo almacenamos. ¿Ustedes se acuerdan del 10% que lo hicimos en el ejercicio? Ese 10% fue un valor fijo teórico. En este caso, ustedes van a hacer el valor calculado dependiendo del exceso que se calcule para las condiciones que se han trabajado. Y tenemos diferentes tipos de sistemas, ¿no? Este es muy agrícola y también se observa mucho en carreteras. Es la presencia de vegetación que en alguna medida actúa como un filtro antes de entrar a los cuerpos de agua o a los caños o a los sistemas de drenaje. Esa vegetación puede ser simplemente pasturas, pasto alto o puede ser incluso un área, lo que se le diría una zona ripariana o una zona riverina con vegetación. ¿Ok? Obviamente cuando es artificial, pues buscamos, buscamos vegetación que permita reducir la velocidad del flujo, incrementar la infiltración y que a la vez capture sedimento y contaminantes. Ops, ¿qué es esto? Oh, perdón, se atravesó algo que no tenía que atravesarse ahí. Ok, los jardines verdes es otra metodología, otra alternativa pues está presente en muchas áreas y de muchas formas y tamaños. Una de las más comunes es a lo largo, a los ejes de un edificio, en el cual pues lo que vamos a hacer obviamente es una modificación un poquito del terreno. Vamos a crear alguna especie de depresión y en esa depresión vamos a ubicar pues un material que sea importante de soporte para el alimento de la vegetación que se va a establecer que va a sostener ese sistema, pero a la vez va a ser capaz de almacenar una cantidad de agua más alta que lo que hubiese antes, porque usted diría, bueno, pues simplemente lo que hago es volverlo un jardín, planto flores, planto arbustos. No necesariamente, realmente se va a hacer una modificación. Ustedes pueden ver en el ejemplo acá, se hace una modificación se hace una modificación un poquito del terreno y se pone un material no solamente que sea de sostenimiento para la planta, pero también que permita el almacenamiento de agua. Entonces, una de las situaciones de estos jardines verdes es que obviamente tienen que tener mantenimiento periódico. Dos, las plantas se tienen que manejar de tal manera que si se aplica algún tipo de fertilizante, es localizado, es decir, una cantidad muy pequeña y justo al pie o al tallo de la planta para que la planta lo asimile. Porque si regamos, si aplicamos fertilizante, recuerden que la lluvia lo va a arrastrar y va a generar un potencial de exceso de nutrientes en los cuerpos de agua, causando su degradación, un proceso de eutrofización y su potencial degradación. Am, los, am, los llamados bioswales o segmentos de retención son, si ustedes lo ven bien, son unos ejemplos también de jardines que generalmente se ubican a lo largo de carreteras o de áreas peatonales, de senderos peatonales. Y la diferencia es que están conectados unos con otros y generalmente en el centro llevan un canal, ¿ok? Que conduce el exceso de la escorrentía. Es generalmente la diferencia entre las franjas vegetativas y el, ah, y el sistema de retención biológico. Las cajas de retención, en este caso, las cajas de retención en este caso pues son individuales, son específicamente como en áreas de senderos para construir un poquito de un componente que sostenga las plantas, que también brinde en algún momento la humedad necesaria y pues facilite también su crecimiento. Obviamente es muy costoso y obviamente implementarla en términos de mantenimiento requiere mucho más atención. Pues es realmente para áreas donde definitivamente es muy difícil la implementación de otro tipo de sistemas verdes. Los techos verdes hay de muchas mezclas y en Colombia, sin saberlo, estamos teniendo techos verdes en áreas donde, por ejemplo, se habla de la agricultura urbana en diferentes regiones, donde no solamente en los patios de la casa, sino en la parte alta de los techos de casas se tienen algunas hortalizas o algunos sistemas que ayudan a retener precipitación. Pero obviamente el techo verde es más concebido como esas áreas que en algún momento se diseñan de tal manera que capturen precipitación y a la vez jueguen en alguna medida con ese proceso biológico natural de fotosíntesis,
de capturar carbono y generar oxígeno en beneficio obviamente de las áreas. Hay muchísimos videos e información que han demostrado cómo los techos verdes contribuyen obviamente con calidad de aire, pero también contribuyen con temperatura para las zonas donde se implementan. Y suena gracioso y esto pareciera un montaje, pero esto es muy real. Estos son áreas donde incluso, si ustedes se pueden dar, vegetación de porte alto han sido establecidas en algunos sistemas. Los pavimentos porosos, el asfalto poroso, los mismos adoquines son un sistema de pavimento poroso. Esencialmente lo que buscamos, ustedes lo pueden ver aquí en esta imagen, es establecer, esta es una zona que está completamente inundada, donde no hay pavimento poroso, y esta es la zona de la cabecera de los parqueaderos, donde el pavimento poroso ha sido implementado y ustedes pueden ver pues que está completamente seco, ha sido todo absorbido e hidráulicamente desplazado. Es costoso, obviamente, su mantenimiento es importante y no se ubica en cualquier parte. Zaira, tienes una pregunta. Profe, yo digo que al momento en que nosotros tengamos que hacer el ejemplo o el modelo del proyecto que estamos haciendo, tenemos que utilizar que el laboratorio, eso lo podemos hacer en cualquier lugar, o tenemos que plantar árboles desde plantitas así desde cero, como Am, Entiendo que el trabajo de ustedes va a ser más a nivel de diseño, más a nivel de generar una propuesta de diseño, no, y de pronto un prototipo a escala, no necesariamente algo que se va a implementar en campo. Es lo que entiendo. De todas maneras, todo va a ser clarificado con mayor énfasis en la próxima lectura o posiblemente incluso en una lectura adicional en la cual discutamos el proyecto y eso sea completamente definido y acordado con sus instructores, con el profesor, con los profesores de cada una de sus áreas, de sus cursos. ¿Ok? bueno, gracias. Am, los barriles de almacenamiento o cosecha de lluvia, es interesante, hay mucha controversia en este sentido, beneficia y ayuda en muchas áreas, pero en otras pues ha sido más que criticado, controlado por el hecho de que pues muchos techos todavía tienen asbesto o residuos que son significativamente tóxicos y contaminantes y obviamente afectan a la salud. Dependiendo del uso del sistema, hay sistemas que tienen estos barriles de almacenamiento y de cosecha de lluvias que son usados pues para suplir el agua de los baños o de las cisternas o incluso para sistemas de riego. Entonces son alternativas que se manejan en muchas áreas. Y dependiendo de la normatividad y la oportunidad, pues se implementan. Un sistema muy costoso, sistemas subsuperficiales, obviamente importantes y valiosos para áreas donde no hay mucho espacio superficial, donde ya la urbanización se ha dado, donde ya es muy difícil, pero es necesaria el manejo de la tormenta, de las aguas de tormenta, pero es muy costoso, porque obviamente incluye costos de excavación, manipulación, implementación y repavimentación. Entonces es algo de consideración. Humedales ambientales, humedales construidos, artificiales, ecológicamente aceptables, valiosos y generalmente observados pues en áreas de investigación, en universidades, pero no en empresas, no en urbanizaciones, a menos que las urbanizaciones realmente quieran ser un atractivo y obviamente el valor de este humedal está incrementado en el costo por metro cuadrado de la residencia o del área que la persona, el propietario, llegue a adquirir. Y la más común, la más frecuente y la que generalmente siempre se establece, las posetas de detención, son áreas en las cuales pues es una depresión, la cual está regulada hidráulicamente. Aquí se va a acumular la lluvia y después de que llega a una altura específica, obviamente hay un sistema de evacuación, pero pues lo importante es que detiene durante cierto tiempo. Ustedes pueden ver aquí como esta está todavía con contenido de agua. Obviamente se modifica de tal manera que impermeabilice y retenga un tiempo el volumen de la escorrentía. Y solamente hasta que llega a cierta altura empieza pues a drenar para evitar obviamente que áreas aledañas sean afectadas por sobreflujo, por exceso de la altura del sistema.
Entonces, estos son áreas que son simplemente abandonadas o hay otras áreas que se han convertido pues en sistemas recreacionales o sistemas simplemente como de paisaje. En algunas partes son tan grandes que pues durante el tiempo que se pueda las usan como canchas de fútbol o canchas de fútbol americano o parques de diversión y obviamente pues funcionan también en su sistema de retención. El problema en alguna medida es obviamente que con el uso como una cancha de fútbol u otro tipo de sistema, obviamente se puede alterar la superficie causando daño a su capacidad de infiltración. ¿Ok? Por ahora vamos a dejar aquí. Hoy vamos a cerrar con esta discusión. A partir de la semana entrante vamos a hablar de la próxima sesión, vamos a hablar de diseño, discusión acerca de los componentes asociados al diseño y vamos a entrar de lleno a hacer ejemplos y elementos que ustedes van a considerar en sus cálculos, en sus propuestas. Y vamos a hablar mucho más en detalle y con más claridad también de lo que sería el trabajo que ustedes tendrían que hacer en cada uno de sus cursos. ¿Alguna pregunta o alguna duda a este punto? No, señor. ¿Ok? ¿Todo claro o todo confuso? Una de dos. Bueno, les deseo, sí, hay una pregunta, creo, Luis David. Se arrepintió Luis David. Bueno, a este punto entonces no me queda más que agradecerles por continuar, por terminar. Espero pues que todos tengan un resto de día y un resto de semana fabuloso. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor no duden en preguntarme. Si tienen alguna, voy a poner en el chat mi correo electrónico o- y si hay algo que quieran aclarar, por favor no sientan pena, pregúntenme tranquilamente. ¿Ok? Les deseo lo mejor de lo mejor. A todos, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Igualmente, profesor. Muchas Igualmente. gracias por Gracias. su tiempo, Muy profe. bien. No, Igualmente, Muchas gracias, profesor. profe. A ustedes, muchas gracias, muchachos. Que estén bien. Adiós, profesor. Hasta luego, muchachos.